Un placer otra vez estar con ustedes. Le quiero dar las gracias otra vez al reverendo Hamid. El texto para esta mañana es el 4º capítulo de Filipenses, el versículo 1 hasta el 9. Y dice la palabra de Dios: Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en obra del Evangelio, juntos con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Oren conmigo. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, que tu palabra es verdad. En esta mañana, Dios, nos sometemos a ti. Sabemos que tú eres soberano. Sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros. Guíanos, guárdanos, oh Señor. Que esta mañana el enfoque, como debe ser todos los días de nuestras vidas, sea en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta semana, como seguimos con esta serie de lo esencial para nuestros cuerpos, vamos a hablar de el ambiente y el ambiente de la vida cristiana. Cuando hablamos de nuestro ambiente, pensamos en lo que nos rodea, qué es lo que está alrededor de nosotros. Nuestro ambiente afecta mucho nuestra salud. No solo nuestra salud física, pero nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual. Recibir la luz del sol ayuda a nuestro cuerpo a producir la vitamina D. La razón que muchas personas están deficientes de la vitamina D es porque se pasan, como dijimos la semana pasada, mucho tiempo adentro, bajo luces artificiales. De la misma manera, si tenemos un ambiente negativo, emocional o espiritual, vamos a tener resultados negativos que puedan crear patrones destructivos en nuestras vidas. Hoy en día, psicólogos y sociólogos dicen que somos productos de nuestro ambiente, que nuestro ambiente nos afecta de una manera que nos hace reproducir e influenciar nuestro ambiente de la misma manera. Entonces recibimos negatividad y exponemos negatividad. Pero hoy vamos a ver cómo cristianos nosotros estamos llamados a influenciar nuestro ambiente. Lo voy a mencionar otra vez después, pero ahora quiero llamarnos la atención al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nosotros estamos llamados a tener dominio y a influenciar a nuestro ambiente, no al revés. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, primeramente tenemos que darnos cuenta que nuestro ambiente para el cristiano es un ambiente de orden.
El primer versículo que leímos. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho ustedes, que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Primeramente tenemos que ver que estamos llamados a tener un ambiente de orden, porque tenemos un Dios de orden. Amén. El mundo parece caótico, pero nuestro Dios siempre es soberano sobre su creación. Y cuando miramos al orden, nos damos cuenta que todo empieza con Él. Dios creó a todo con un propósito y puso todo en orden. Las estrellas, los planetas, el sol, la tierra, las criaturas, a nosotros. Nos creó con deseo y con orden. En Génesis 1 nos dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y después en Génesis 1:31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Todo empieza con Dios y termina con su huella sobre todo bueno que Él ha creado. El orden empieza con Dios y debe ser el orden de nuestras vidas. Debemos empezar con Dios. Debemos priorizar a Dios en nuestras vidas. Jesús mismo, así es como Él empezaba su día. Lo vemos durante su vida y durante su ministerio. El primer capítulo de San Marcos, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Ahora la pregunta es, ¿a dónde está Dios en nuestro calendario? ¿A dónde está Dios en nuestro horario? ¿Es primero? ¿Está en el medio? ¿Es el quinto o es el último? Porque a donde ponemos a Dios en nuestro calendario no solamente afecta el orden de nuestro día, pero el orden de nuestra vida. Afecta mucho más de cuando oramos y leemos las Escrituras, pero afecta nuestro bienestar, nuestro pensamiento y de qué nos enfocamos. Mira lo que nos dice en San Mateo, capítulo 6, empezando en versículo 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. La prioridad de nuestras vidas es siempre empezar con Dios. No importa las circunstancias. Hace el rey David cuando estaba huyendo de Saúl y estuvo escondido en una cueva, dice en el Salmo 57, firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierten arpa y lira. Haré despertar al nuevo día. Haré despertar al nuevo día. Aún el día no me despierta a mí, pero yo despierto al día. ¿Y con qué? Con mis deseos y mis alabanzas al Señor. Yo me acuerdo que hace muchos años un amigo mío se estaba mudando y pidió mi ayuda. Entonces yo fui a su casa a ayudar con todas las mudanzas y una de las cosas que él necesitaba es que yo le ayude a armar una cómoda. Y cuando yo le estaba ayudando con la cómoda, como hacemos muchas personas, vi las instrucciones y yo dije, yo no necesito eso. Entonces empecé a armar la cómoda. Lo que no me di cuenta era que las guías de las gavetas las había puesto al revés. Y cuando fui a instalar, no cabían las gavetas en la cómoda. Y las tuve que virar. Entonces todas las gavetas ya cabían en la cómoda, pero boca abajo. Y entonces cuando él vino a ver, él dijo, ¿cómo te va? Y dije, no, parece que esto lo hicieron mal. Pero, entonces dijo, tú leíste las instrucciones.
Y yo le dije, bueno, no, y dijo, y hay un dicho en español, no sé si es un dicho cubano o un dicho latino en general, pero dice, lo que empieza mal, termina mal. Y eso es la verdad para nosotros como cristianos. Si empezamos el día sin Dios, si empezamos nuestras vidas con el enfoque en otra cosa o en otra persona, sea lo que sea, va a ser mucho más difícil. Porque como empiezas tu día va a dirigir cómo sigue y cómo termina. Aunque termine con circunstancias fuera de su control, la paz y la fe que provee Dios por el Espíritu Santo los guiará y ayudará a enfrentar cualquier situación. En Génesis 1:26 vemos que Dios creó al ser humano con autoridad. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios nos dio dominio sobre toda la tierra y ahora a través del Evangelio tenemos autoridad y habilidad para conformar nuestro ambiente de acuerdo a su imagen. Otra vez, ahora repito, Romanos 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En cómo somos transformados, somos llamados a transformar. Lo voy a repetir. En cómo somos transformados, somos llamados a transformar. Es decir, nosotros moldeamos a nuestra cultura y nuestro ambiente. Nuestro ambiente no nos moldea a nosotros. Entonces, tenemos que ver que vivimos en un ambiente conformado al Evangelio. Como cristianos, ese es el llamado de nosotros. No ver el mundo alrededor de nosotros y decir, bueno, ¿cómo yo voy a seguir los pasos de la cultura? ¿Cómo yo voy a seguir los pasos del ambiente? Pero ver que Dios, a través de Jesús, a través de la cruz y la salvación, me ha dado un llamado y me ha dado la habilidad, la autoridad para cambiar la cultura. No por mi fuerza, pero por la voluntad de Dios. Dios nos dio dominio sobre la creación y restablece ese dominio con un gran propósito después de la cruz. Mira lo que dice el primer capítulo de Hechos, versículo 8. Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Estamos transformados y tenemos autoridad con gran propósito. Eso quiere decir que nosotros debemos parecer completamente diferente al mundo alrededor, en todo respeto. Si alguien viene a la iglesia y viene a conversar o viene a vernos a nosotros y no notan una diferencia con el mundo fuera, entonces hay un gran problema. Eso quiere decir que nosotros no estamos viviendo en la luz del Evangelio y que no estamos afectando nuestro ambiente para la gloria de Dios. En el Evangelio de San Mateo capítulo 22, Jesús nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el primero y más importante de los mandamientos. Eso ya lo hemos establecido, que lo más importante es Dios. Esa es nuestra primera prioridad. Pero vamos a ver a los versículos que le siguen, porque Jesús no para ahí. Él dice, el segundo parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo, las dos cosas más importantes de la vida cristiana. De la manera que nosotros somos transformados por Dios, debe transformar como amamos y tratamos a otros. Estamos expresando alegría, paz, paciencia y todos los frutos del Espíritu Santo.
De verdad, ¿cómo se están formando nuestras relaciones de acuerdo al Evangelio? ¿Expresamos misericordia y estamos dispuestos a reconciliarnos? Porque eso es lo que está Pablo pidiendo de Evodia y Síntique en versículos 2 y 3. No se sabe exactamente qué es lo que sucedió con estas dos mujeres. No sabemos la razón, pero sabemos que tenían un desacuerdo. Y sabemos que estas dos mujeres verdaderamente eran cristianas y luchadores, como dice Pablo, para el Evangelio. Pero ahora tenían este desacuerdo. Y aquí vemos la verdadera diferencia, que Pablo lo está llamando a reconciliar. Porque cristiano tiene específicamente el ministerio de la reconciliación. Según de Corintios capítulo 5, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así, más abajo dice, así somos embajadores de Cristo, como si Dios los exaltara a ustedes por medio de nosotros. Entonces Dios nos ha reconciliado a Él. Y aquí esto es el Evangelio. No simplemente que somos pobres espiritualmente o que estamos falta de habilidad, pero que somos rebeldes. Que verdaderamente sin Cristo somos enemigos de Dios. Romanos 5:10 nos dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. En la escena de la crucifixión, Dios no está simplemente alcanzando al pobre pecador que no puede por sí mismo, sino Dios está rescatando y redimiendo a sus enemigos y transformándolos a miembros de su familia. Y todo por su gracia soberana, porque no es algo que nos merecemos. Pero Dios no solo nos reconcilia a Él mismo, pero a unos a otros. Eso es lo que vemos del Evangelio. En Efesios capítulo 2, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y entonces después dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo. En Cristo Dios ha hecho uno. Eso entonces debe transformar cómo vivimos juntos, cómo nos animamos, cómo estamos con unos y otros, cómo interactuamos en todas ocasiones, especialmente en momentos difíciles. Por eso es que Pablo le dice que las ayuden, que ellos se pueden reconciliar, porque cualquier puede tener un ambiente positivo, pero uno no tiene que ser cristiano para tener un ambiente positivo. Pero Dios nos llama a crear un ambiente positivo, no simplemente un ambiente positivo, sino a un ambiente a donde las relaciones están fortalecidas por el Evangelio y crecen por el poder del Espíritu Santo a pesar de cualquier circunstancia. El Evangelio cambia a todo, de lo más pequeño a lo más grande. Todo es transformado en Cristo. Porque nosotros sabemos que no vamos a tener todos los días alegres. No siempre nos vamos a llevar bien unos con los otros, pero sabemos que en Cristo todo se puede arreglar. Y por eso es que nosotros tenemos un llamado a crear un ambiente que es conformado al Evangelio y no al revés. Ahora, aunque no todos los días son días alegres, como mencioné, el cristiano siempre tiene algo que celebrar en Cristo. Y el resto de estos versículos nos llaman a este enfoque. Por eso es que el cristiano debe crear un ambiente de alegría y alabanza. Quiero leerle parte de unos salmos. En el Salmo 95,
Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracia. Salmo 96. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Salmo 100. Aclamen, alégrense al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo. Y entonces dice, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Y el Salmo 105 dice, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Tenemos un Dios maravilloso y tenemos toda la razón por qué alabarlo. Él provee por todas nuestras necesidades. Y en Cristo nos ha prometido la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando en nuestro ambiente? Venimos los domingos a adorar y a alabar porque esa es nuestra responsabilidad. Venimos porque es que tenemos una banda, porque tenemos pastores, o venimos porque nuestros corazones están completamente llenos del amor de Dios y la abundancia de lo que Él nos da. Si eso es la realidad, entonces nuestros corazones deben rebosar del amor y la abundancia de Dios de lunes a sábado también. La adoración de Dios no debe ser limitada al edificio de la iglesia, sino se debe ver en nuestras casas también. La casa cristiana debe ser también como una iglesia llena de alabanza y alegría todos los días. Así es como se veía en las primeras iglesias. Lo vemos en Hechos capítulo 2. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Nuestra alegría es multiplicada cuando compartimos con otros de nuestra fe, y crece la iglesia cuando se comparte con ellos que están fuera de nuestra fe. Acuérdense que al fin de ese versículo dice que cada día el Señor añadía al grupo que iban siendo salvos. La salvación es el acto completamente soberano de Dios, pero nos usa a nosotros en sus propósitos a través de nuestra alegría y evangelización. Otra vez, no es simplemente ser positivo, sino es algo completamente divino. Es una alegría divina. Jesús mismo nos lo dice en Juan capítulo 15. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Dios quiere que nuestra alegría sea completa, no por un momento, no por un ratico, un domingo por la mañana, pero todos los días, en cualquier circunstancia. Un ambiente de alegría y alabanza verdaderamente no se puede falsificar porque es algo divino y proveído por Dios. Y si vemos todo esto, si vemos que nosotros estamos llamados a un ambiente de orden que empieza con Dios. Estamos llamados a crear una cultura, un ambiente conformado al Evangelio. Y estamos llamados
a un ambiente, a crear un ambiente de alegría y de alabanza. Todo eso nos enfoca hacia el futuro. Entonces concluimos con la realidad que nuestro ambiente debe anticipar la eternidad. Sabemos que después de esta vida tenemos algo más, porque tenemos una esperanza. Hay vida después de la muerte. Sabemos que esto no termina aquí. Esperamos algo mejor, algo perfecto. Pero porque es en el futuro no quiere decir que no podemos vivir en luz de esa realidad ahora. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Ese es 2 Corintios 5:17. Pablo no dice que por lo tanto si alguno está en Cristo, será una nueva creación. Pero que es una nueva creación. Eso quiere decir que hay un cambio, una transformación actual que ha sucedido por la salvación que hemos recibido en Cristo. Entonces no vivimos nuestras vidas solamente con la esperanza de la eternidad, pero con parte de esa realidad ahora. ¿Qué es lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando celebraron la primera Santa Cena? Mateo 26, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, no solamente nos estamos recordando, sino Jesús está presente con nosotros y nos dirige hacia la eternidad. Miramos atrás para confirmar y mirar con anticipación a lo que está adelante. La cruz nos dirige hacia el futuro. Entonces, nuestro ambiente, el que nosotros creamos, debe ser uno de esperanza, alegría y anticipación. Y termino con este versículo de Apocalipsis, capítulo 21, empezando el versículo 3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, y acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Les digo que Él ha empezado a hacer las cosas nuevas con nosotros a través de la cruz. Estamos justificados, aún no completamente santificados, pero vivimos como si la eternidad está asegurada, porque así lo es en Cristo. Este ambiente, esta cultura, este mundo está en manos de Dios, y Él nos llama con autoridad a crear un ambiente que nos da la vista hacia la eternidad para la gloria de Dios. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias. Te damos gracias a Dios, porque tú eres un Dios de orden, porque tú has creado todo con propósito. Dios, porque tú nos has dado la salvación y nos has dado el Evangelio. Pero Dios, entonces tú nos llamas a participar, Dios, a crear un ambiente que se vea a tu imagen. Dios, no es algo fácil, pero sabemos que no es por nuestra voluntad, pero por tu voluntad. Guíanos, oh Señor, en el poder del Espíritu Santo, a todos los días, mirar hacia la eternidad, enfocándonos en la cruz,
sabiendo, oh Señor, que seguimos estos pasos para darte gloria a ti en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra comunidad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.